A mí Nvidia me ha gustado mucho de siempre. Es un título muy interesante en el que hemos invertido durante muchos años y me parece que es un título que puede dar todavía mucho juego. El A ver mercado, cómo lo me da la sensación de que está algo parado, que lleva unas cuantas semanas ahí como atascado. ¿Cómo ves primero al IBEX 35? Bueno, vamos a echarle un vistacito al IBEX. En principio, ya sabéis que yo Ujú, sigo casi siempre más la parte de fuera de España porque me sí, interesa mucho más, tiene mayor liquidez y por tanto estoy bastante más pendiente de la parte de fuera de España. Pero en cualquier caso, si nos acercamos un poquito a IBEX, vamos a ponerlo directamente en pantalla, vamos a ver ese movimiento de crecimiento de estos últimos tiempos junto con todo el resto del mercado, donde efectivamente está abriendo con muchas ganas y está moviéndose con muchas ganas al alza. Estamos muy cerca de zona de máximos. Fijaos que si contamos desde arriba estaríamos a un 3,29. Si contamos desde abajo, siempre varía un poquito los datos, estaríamos hablando de un 3,43. Hasta máximos históricos en el precio actual y por tanto estamos muy muy próximos. No sé si da para tanto la alegría la casa del pobre, que diría mi abuela, ujú, porque realmente la situación es bastante compleja. Tenemos por fin ujú. ya solucionado el tema del techo de deuda, pero seguimos con la inflación muy alta, seguimos con unas tensiones geopolíticas muy importantes y parece que, bueno, de momento el mercado lo tiene bastante apartado y bueno, pues como el mercado es soberano, lo único que nos queda es hacerle caso al mercado y seguirlo de la manera más fiel posible. Ya. Oye, la semana pasada uno de los valores protagonista fue Nvidia. ¿Cómo ves el título? ¿Le queda margen de subida? ¿Le das potencial? ¿Prefieres otro tipo de valores tecnológicos? Bueno, a mí Nvidia me ha gustado mucho de siempre. Es un título muy interesante en el que hemos invertido durante muchos años y me parece que es un título que puede dar todavía mucho juego. Tenemos una subida, como muy bien dices, de la semana pasada por los datos que dio y demás, muy potente Ujú. y bueno, siempre que vemos en un gráfico este tipo de subidas tan potentes, lo tenemos cotizando para que aquellos oyentes que solamente nos están escuchando y no nos pueden ver desde YouTube, bueno, pues las últimas, los últimos datos estaban, digamos, el último máximo relativo estaba en 316,76 y lo tenemos cotizando ahora mismo en 389,07. Por tanto, Ujú. ese gap, ese agujero tan grande que si miramos desde el último precio de cotización que dio el jueves hasta el máximo, estamos hablando de un 31%. Desde luego es un movimiento muy, muy, muy violento y esos movimientos muy violentos suelen tener la reacción directamente opuesta y por tanto es bastante probable que veamos un momento correctivo, si no de manera inmediata, porque sigue la alegría, como veis en el título, y efectivamente la vela del viernes fue una vela bastante difusa de subida, luego de corrección. Parece que hoy el viernes, perdón, empezó a validar esa subida y por tanto, bueno, tenemos que ser bastante cautos. Es un máximo relativo importante y por tanto, bueno, despacito, despacito que no hay prisa. Ujú. Vamos a ir con Gabriel, buenos días. Hola, buenos días, Susana. Dígame. Yo quería preguntarle al experto sobre dos valores. Uno es Almiral y otro es CAF. No tengo ninguno de los dos, pero estoy pensando en entrar. Entonces quería pedir consejo. Muy Nada bien. más. Muchas Gracias, gracias, muy ¿eh? amable. ¿Qué dices? Vamos a ver el Miral, a ver cómo está el Miral. Aquí lo tenemos. Bueno, Almiral lleva una corrección bastante potente. Ha roto sobre todo la zona de 8,82, una zona importante que había testeado durante mucho tiempo y lo tenemos actualmente cotizando en Ujú. 8,38. Desde luego no es un título donde a mí me apetecería estar teniendo en cuenta todo este sesgo bajista que viene básicamente cayendo con fuerza desde, digamos, el 22 del 7 del 21 y por tanto, pues como decimos siempre, estamos en el siglo XXI, título interesante, pues quizá para cortos, si es que nos hace ese pullback en los 8,82 y continúa bajando, porque lo que antes fue soporte, perdón, ahora puede ser resistencia y por tanto ayudarnos un poco a predecir. Tenemos el RSI igualmente en 37,60,
zona muy bajista. Desde luego, como para comprar este título y mantener, a mí no me gusta. Vale, vale. Voy con nota de audio. Muy buenos días, me gustaría preguntar al analista por 3 acciones holandesas que tengo en cartera. ASML Holding, ASM International con ticker ASMI y KPN. Las tengo en cartera con ganancias, excepto KPN que las tengo con pérdidas, y quisiera saber qué recorrido pueden tener. Muchas gracias y un saludo. Muy bien. Empezamos por las dos primeras, ASML, ¿no? Y Aquí está, ASML Holding, Holding, ¿no? Sí. Sí, ASML Holding, entiendo que es el ticker de semiconductores. Bueno, sabemos que durante todo el mercado de semiconductores está generando muchísimos problemas, seguimos con esos ya antiguos cuellos de botella, pero hemos visto un resurgimiento desde finales del año pasado del sector, está empezando a moverse bastante mejor y aunque sigue la guerra de semiconductores, de tierras raras, de todo aquello que es necesario para construir esas tierras raras, sí que podemos ver cómo ha cambiado y cómo se está moviendo de manera mucho más solvente. Actualmente tenemos la ruptura de esos 694,61 de manera importante, ha roto y ha vuelto a apoyar. Para aquellos que lo están viendo en casa vamos a hacérselo un poquito más grande, justamente en esos 700, 600 y pico, ha vuelto a apoyarse de esa manera y está cotizando actualmente en los 735,93. Por tanto, yo me esperaría probablemente a un apoyo, a un throwback en esa zona para confirmar un poco la figura, puesto que tenemos justamente 3 gaps seguidos, 3 agujeros, 3 distancias de cotización que normalmente en un gráfico generan esa contracción previa. Esperaría a ver esa contracción previa y una vez que la veamos, entonces sí que puede ser muy interesante tenerlo en cuenta en nuestras carteras. Por la parte de ASML Holding, ASML International, que es la ASM International, que es el otro título que nos ha preguntado el oyente, lo tenemos también con muy buen aspecto técnico. Es un título que concretamente no lo sigo a nivel fundamental, pero sí que veo el movimiento de este título. Tenemos un sesgo muy parecido. En este caso ha roto la zona de los 372, está cotizando en 405 y por tanto toda esa zona de ruptura, que además parece que va a hacer la figura que comentamos anteriormente de throwback, es bastante probable. Ojo, porque tenemos el RSI fuera de los 70, tiene sobrecompra extrema, podríamos decir, y normalmente la vuelta al canal de 70 dentro del RSI nos ayuda a buscar esas posibles entradas en corto. Por tanto, podría haber un apoyo en la zona más baja de este canal, de esta zona que podemos apreciar claramente en el título, y que, bueno, pues nos podría llevar probablemente a los 359, 360 aproximadamente, toda esa zona para hacer esa figura de throwback donde probablemente continúe la senda alcista. Pero ojo, porque estamos hablando, pues eso, de una corrección probable de un 11%, así que con mucho cuidado, puesto que los stops nos pillarían muy lejos, mejor esperar a esa zona de rebote. Vale, oye, Y nos por queda último, pendiente CAF y KPN, ¿no? KPN, aquí la tengo en pantalla justamente en este momento. Y bueno, pues KPN justamente apoyándose en una zona de soporte, en los 3,24. Zona importantísima si vemos este nuevo indicador que hemos sacado desde Active Trades, que se llama justamente, os lo voy a decir, todavía no me sé ni el nombre porque en definitiva es un market profile, pero se llama Volumen Profile Visible Range. Vale. Y básicamente es un market profile que nos cuenta un poco cuál es la mayor confluencia de órdenes de compra y venta dentro de los servidores de Active Trades, que si bien no son la totalidad del mercado, sí que es un muestreo más que suficiente para hacernos una idea de cuáles son las intenciones tanto de compra como de venta, e incluso nos da los datos dentro de la pantalla. Por tanto, vemos justamente esa zona de confluencia de KPN en el precio actual, un pelín más abajo, estaríamos hablando de esos 3.22, tenemos la mayor zona de confluencia de órdenes de compra y de venta, el mayor volumen de negociación en ese precio, en el 3.22, si hablamos aproximadamente, pues eso, desde
vamos a decirlo con exactitud, viendo las fechas, si hablamos desde, aquí estamos, desde septiembre del 21 aproximadamente, es la zona de mayor cotización. Por tanto, bueno, ese apoyo nos puede ayudar muy bien en este sesgo alcista que vemos desde los 2,60 hasta el momento actual. Creo que puede ser muy interesante esa confluencia y que puede ser un título interesante para estar vigilando cuanto menos. Vale. Oye, no sé si teníamos pendiente CAF también, que había preguntado uno de los oyentes. Sí, este era CAF. Vale, vale. ¿Y KPN también? ¿Saldado? No. Saldado, sí. Vale. SML, ASMI. Vale, estamos al día. Sí. Vale. Estamos al día, vale. Vale. Oye, pues vamos con el siguiente. Doy paso a consulta a través de nuestro canal de YouTube. Dice, buenos días. Dice, Tesla, quería consultar al analista por Tesla, también por Alibaba, que acabo de comprarlas. Y por último, el Sundial Growers a largo plazo. Muchas gracias. Alibaba. Vale. Alibaba, ¿Y el tercero, Tesla. Y el tercero, mira, el ticker es S de Suecia, N de Noruega, D de Dinamarca, L de Luxemburgo. Ok. ¿Vale? A ver si lo encuentras y nos dices, si nos lo enseñas a través del canal. Muy bien. Sí. Tenemos, mira, Tesla en pantalla, justamente. Bueno, título que ha sufrido mucho los devenires de su CEO Elon Musk, donde efectivamente pues intenta mostrar un poco al mundo sus tendencias más innovadoras y no siempre lo hace con buen juicio. Por tanto, se ha penalizado mucho desde la compra de Twitter este título, ha derivado muchos fondos desde Tesla y por tanto pues la cotización lo ha sufrido bastante. Es cierto que vemos ahora una zona de apoyo importante en esos 164,37. Recordemos que es un título que ha llegado a cotizar a 414. Por tanto, bueno, el descuento es muy duro y desde luego aquellos que hayan estado en Tesla anteriormente pues han sufrido desde máximos hasta el precio actual una caída de un 52% y eso desde luego no es fácil de asumir. Por otra parte, bueno, tenemos una zona importante en los 200, 210 aproximadamente de confluencia de precios, de resistencia y por tanto habría que ver si esa zona finalmente en este impulso que está empezando a hacer consigue romperla de manera adecuada. Mientras que no estemos seguros de que eso va a suceder, pues tenemos que tener bastante cuidado porque el título no está totalmente seguro de poder remontar. Así que yo me esperaría esta zona de esos 210, una vez que rompa con solvencia y que podamos ver que sube hacia adelante, puede ser un título interesante porque no deja de ser un referente dentro del sector. Si bien, como decimos, bueno, pues el CEO Elon Musk hace cosas raritas. Vamos a hablar de Alibaba en este caso. Fantástico. Vemos como Alibaba ha sufrido muchísimo castigo, sí. Ha sufrido muchísimo castigo, tiene un sesgo muy bajista y parecía que remontaba un poco en esta zona de los 63,62, perdón, allá por finales del 2020, el 28 del 10 del 2020 vemos una zona de acumulación que consiguió levantar hasta los 120,78 el 25 del 1, es decir, a principios de año y desde ahí vemos un canal lateral que se confirma un poco con la zona de asentamiento que había tenido anteriormente. Está actualmente en una zona de soporte, testeándolo, intentando romper ese soporte y es bastante probable que vaya a buscar de nuevo sus mínimos. Por tanto, teniendo el RSI por debajo de 50 en ese 41,54 e imaginándonos que es bastante probable que tenga un rebote a la baja, es decir, que tenga una corrección por debajo de este soporte que está testeando, bueno, pues podría ser una buena opción buscando esa corrección desde precios actuales hasta mínimos. Estaríamos hablando de entre un 22 y un 28%. Por tanto, bueno, como decimos siempre, estamos en el siglo XXI y no hay que obcecarse solamente en comprar y esperar para poder vender, sino que también podemos hacer operaciones en corto. Esto siempre hay que tenerlo en cuenta. Y luego, por otra parte, SNDL, que es la última consulta de nuestro oyente, la vemos en una situación también muy bajista, y esta situación tan bajista en un título que ha cotizado en sus máximos históricos cerca de 40 y lo tenemos en 1,56,
hay que tener muy en cuenta que, aunque yo no conozco el histórico fundamental del título, desde luego es un título muy, muy, muy bajista. Y hablamos casi de una penny stock, de esas acciones que valen céntimos y que cualquier variación supone un porcentaje de la cartera muy importante. Esto tenemos que tenerlo en cuenta muy a menudo, por algunos oyentes o algunos clientes menos experimentados les da la sensación de que, al ser una acción muy barata, son pocos céntimos los que se juegan, y lo cierto es que la variación de una acción que tiene un precio de cotización muy bajo, las variaciones suponen un porcentaje mucho más alto que en una acción que tiene un precio de cotización más alto. Por tanto, tenemos que estar muy, muy, muy atentos a esas variaciones y trabajar en términos porcentuales. En este caso, bueno, pues para cortos podría ser interesante, desde luego, estar en una zona igualmente intentando apoyarse para hacer una figura de throwback. Vamos a ver si lo consigue. De no conseguirlo, probablemente se fuera a mínimos y estaríamos hablando de una corrección aproximada de un 17%. Por tanto, bueno, Vale. esa corrección del 15-17% sería bastante factible. La siguiente llamada es de Enrique. Enrique, buenos días. Hola, muy buenos días. Cuénteme, Enrique. Bueno, primero dar las gracias por dejarme participar, y quería preguntar por 3 valores americanos para a ver cómo están los gráficos y a ver si uno de los 3 podría entrar para comprar. Los valores son Rivian, que es de coches eléctricos, Palantir y Carnival. Vale, Carnival, me ha dicho la primera, ¿se llama? Rivian, de coches eléctricos, Palantir y Carnival. ¿Se sabe los tickets de Rivian y de Palantir? No. Vale, no se preocupe, que lo intentamos buscar. Un abrazo, gracias, Enrique, que tenga mucha suerte. Muchas gracias. Adiós. A ver, Javier, de estos 3, ¿por cuál empezamos? Los tengo. Mira, aquí tenemos Vale, muy bien. Rivian Automotive. Rivian Automotive, como podéis ver en pantalla, un gráfico desde luego con una caída muy potente. Estamos hablando de un título que cotizó hasta 179,64 y que actualmente cotiza en 15,14. Por tanto, la caída es absolutamente tremenda, y justamente hablamos de este tipo de situaciones, que es que intentar encontrar el momento en el que vamos a conseguir ese pequeño rebote dentro de una corrección muy potente de un título, desde luego es algo que ya no es la única manera en la que nosotros podemos ganar dinero. Por eso siempre digo que estamos en el siglo XXI, ya no tenemos que comprar y mantener a ver qué sucede, porque imagínate haber comprado, pues no lo sé, en esta zona de 66 dólares por acción y esperar a que el título suba. Todos aquellos que estén viendo justamente los gráficos verán que es prácticamente imposible, y que esto lo que hace es que operemos de una forma ineficiente y que por el contrario pues nos cause grandes dolores de cabeza si no hemos colocado un stop en el sitio más adecuado y estamos esperando a que el título recupere. Por tanto, hay muchas otras opciones, como cubrir posiciones mediante cortos, que es un poco lo que me preguntabas antes de la publicidad, cómo se puede hacer, y es que básicamente a través de compañías como Active Trades podemos colocarnos en corto utilizando CFDs, que son contratos por diferencia, y que lo que hacen es multiplicar nuestro capital pues por 1, por 2, por 3, por 5 mediante una herramienta financiera que se llama apalancamiento, y que esto nos permite con menos dinero conseguir cubrir una posición más larga en el sentido contrario, si es que lo que estamos haciendo son coberturas. Si directamente lo que queremos es aprovechar una tendencia bajista, como podría ser la de Rivian Automotive, no necesitamos estar comprados previamente, sino que simplemente vamos a evaluar la diferencia desde el punto de entrada hasta el punto de salida, y esa distancia, ese contrato por diferencia, nos va a proveer de la rentabilidad que haya habido en el punto de entrada y en el punto de salida. Por tanto, ya no necesitamos buscar única y exclusivamente operaciones en largo, comprar títulos, sentarnos y esperar a que crezca su cotización para luego poder venderlos y ganar el beneficio. Esa misma distancia que ganamos en largo la podemos ganar en corto, incluso
si no tuviéramos el título. Y cuando vemos una situación como la que tenemos en pantalla en este momento, de un título muy bajista, podemos cubrir la posición y recuperar las pérdidas que estamos sufriendo en una compra tradicional de títulos con este vehículo de inversión llamado contrato por diferencia, en inglés CFD, Contract for Difference, que podemos utilizar mediante plataformas como Active Trades, que es una compañía con 23 años de antigüedad, por tanto con todas las garantías y con 5 regulaciones en el mercado. Dicho esto, y explicado un poco cómo los oyentes pueden trabajar en este sentido, creo que podemos seguir adelante con Carnival y ver un poco el comportamiento de este título. Carnival, por el contrario, efectivamente también ha tenido un comportamiento muy bajista, pero vemos que es un título que está intentando romper una zona más importante, que es justamente donde se encuentra, en esos 11,28. Si superase los 12,50 aproximadamente, podríamos estar hablando de la ruptura de un canal lateral que viene manteniendo desde junio del 2022, ese canal lateral que está ahora mismo en su zona más alta y que su zona más baja pasa aproximadamente por esos 7,40, 7,50. En este momento está testeando por 1, 2, 3, 4, 5, sexta vez, por tanto es factible que rompa esa zona de resistencia. Si así lo hace, entonces sería interesante buscar una posición dentro de este tipo de compañía. Vale, muy bien. Voy ahora con otra consulta. Mira, a través de nuestro canal de YouTube, que están entrando unas cuantas. Dice, ¿cómo ve BBVA y dónde pondría el stop? Dice, me esperaba Arrión por Turquía y por el resultado de las municipales. Stop en 6,4. Preguntas, Vale. ¿stop con 6,4? 6,46 está actualmente, 6,4, entiendo que será 6,04 lo que se refiere al oyente, porque efectivamente tenemos una zona de acumulación importante. Quizás sería ajustar demasiado ese stop. Tendríamos que hablar quizá, para tomar un poco más de seguridad, de esos 5,60, 5,66 que podéis ver en pantalla. El oyente, si nos está viendo desde el canal de YouTube, lo va a poder hacer. Y tenemos justamente esta dilatación de corrección, que a menudo es una barrida importante, desde los 5,93 hasta los 5,70. Por tanto, justamente ese 5,66, 5,60 aproximadamente sería una zona más proclive. Quizá no entraría en este momento, sino que buscaría una zona de apoyo, y esa zona de apoyo la encontramos en el precio 6,26, puesto que justamente tenemos que ver en esa confluencia de precios un soporte, que podría apoyarse el precio. Si vemos ese apoyo, tendremos que tener en cuenta que estaríamos hablando de un stop de un 10% aproximadamente, buscando un beneficio de un máximo de un 20%. Por tanto, la relación rentabilidad-riesgo estaría en un ratio de 1 a 2 y sería una posibilidad interesante en cualquier caso. Vale, muy bien. Mira, otra a través de nuestro canal de YouTube. Dice, buenos días, A3 Media, ¿le ves recorrido al alza o se lo voy a la baja? Juan Manuel de Madrid, gracias. Vamos a ver, A3 Media, al alza o a la baja. Aquí está. Tenemos el gráfico en pantalla. Y bueno, desde luego tiene una recuperación estupenda. Desde el 6 del 10 del 22, que cotizaba en los 2,49, lo tenemos cotizando actualmente en los 3,54, habiendo llegado a los 3,69. Un poco difuso. A3 Media tienen muchos proyectos internos y hay un baile de dirección importante. Yo le diría al oyente que, conociendo un poco más a nivel fundamental esta compañía, le diría que esperara un poco a que se solucione la parte interna, todo ese baile directivo que está sufriendo la compañía y todo ese movimiento de proyectos que están sufriendo, hasta que se determine un poco la dirección que va a tomar y cuál va a ser el sesgo de
de la productora. Creo que lo suyo es parar un poquito, esperar a ver cuál es el comportamiento y una vez que tengamos claro eso, buscar posibilidades, porque actualmente lo tenemos en una zona de confluencia de precios de esos 3,54 aproximadamente, donde podemos ver que hay una resistencia importante, que anteriormente fue soporte y que hay una gran difusión, no solamente en la parte fundamental, sino también en el aspecto técnico del título. Por tanto, bueno, yo me esperaría un poquito a la definición de proyectos por parte de la productora. Vale. Oye, ¿tú en general para el IBEX 35 te esperabas algún revolcón por el resultado electoral o alguna subida hasta las nubes? O sea, ¿ha afectado de alguna manera? ¿Está Pues afectando de alguna manera, Javier? Pues lo cierto es que no, porque digamos que al final lo que sucede no dejan de ser elecciones municipales, que aunque son desde luego muy relevantes y que además están marcando un cambio de tendencia importante dentro de la política de nuestro país, sí que me esperaba un poco esa continuidad del movimiento anterior, que el mercado tenía bastante descontado este cambio de tendencia dentro del sesgo político y por tanto no esperaba que hubiera un comportamiento especialmente convulso, como de hecho no ha sido. Entonces no me extraña nada este comportamiento de una variación mínima con una pequeña apertura y corrección posterior. Bueno, pues lo tenemos en esa zona actual de los 9.225. Bueno, ya vemos que está acumulando en toda esa parte y por tanto no me parece que tenga mayor relevancia dentro de la cotización Vale. del índice en este caso. Oye, y ya la última. Dice, buenas, ¿cómo ve el futuro de Indra? Las tengo a 12,55. También a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía lo están planteando. Fenomenal, vamos a buscar Indra. Aquí la tenemos. Vamos a ver, el futuro de Indra tendría que preguntárselo a Rapel, pero desde luego lo que los gráficos nos arrojan es una zona de rebote importante en esos 11,10, está actualmente cotizando en 11,60, toda esta zona anterior de los 11,10, como hemos dicho, hasta los 11 aproximadamente, toda esa zona es una zona de confluencia de precios donde efectivamente ha tenido una subida importante, se ha apoyado en el mismo precio por primera vez y prácticamente por segunda vez sin llegar, se queda en esos 11,24. Parece ser que el título está tomando fuerza, si bien tenemos que ir a ver la parte última del gráfico para poder aprovecharnos de este nuevo indicador que tenemos en pantalla, ya que la consulta viene directamente desde el canal de YouTube, lo vamos a mostrar físicamente. Vemos que la zona donde se ha apoyado es la zona del POC, la zona donde hay mayor confluencia de órdenes y mayor volumen de negociación entre compras y ventas y por tanto es una zona cuanto menos muy significativa para darnos cuenta de que tanto compradores como vendedores se han puesto de acuerdo en que ese precio es una valoración adecuada para el título. Esto quiere decir que este apoyo es bastante probable que continúe la tendencia alcista. No así anteriormente, si gráfico podemos ver cómo ese market profile, cómo este nuevo indicador va cambiando, dependiendo del número de datos que le demos para calcular. Fantástico. Pues Javier Echeverry, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por enseñarnos los gráficos a través del canal de YouTube y por ser tan clarito y tan didáctico. Cuídate mucho, feliz semana y feliz lunes. Un abrazo, gracias. Muchísimas gracias, igualmente. Adiós, Un abrazo a todos. chao.